Gonzalo, quería consultarte primero que nada. Ustedes vienen de presentar una estrategia nacional para las personas en situación de calle. La primera pregunta, porque esto se habla como la primera estrategia nacional. ¿Cuál es la diferencia entre una estrategia nacional y un plan nacional? Bueno, una estrategia nacional en política pública en general es una herramienta de más largo alcance, digamos, ¿no? El plan es ejecutivo, es un plan de acciones. La estrategia se pone grandes objetivos, construye también un modelo para abordar el problema, eso también es característico de una estrategia, un itinerario más general y herramientas también institucionales para llevar a cabo ese itinerario. Lo que nosotros hicimos en sentido estricto tiene un componente de estrategia nacional y tiene un componente de plan, porque van a ver ahí un detalle de acciones que en una estrategia típica no estarían formuladas así. Estarían planteadas de una manera más genérica para construir posteriormente planes ejecutivos por parte de distintas áreas del Estado. Entonces, es un híbrido entre una estrategia nacional en sentido estricto y un plan. Y me parece que era necesario que fuera así porque se trata de un tema de mucha urgencia en el que presentar una estrategia nacional que no contuviera un detalle de acciones hubiera sido muy contraproducente como mensaje del propio Estado y además podía llevar a la confusión de que en realidad se había estado planificando un abordaje macro o un abordaje conceptual del tema mientras teníamos una urgencia arriba de la mesa. Y lo que estuvimos haciendo todo este tiempo fue atender la urgencia, tomar medidas sobre la urgencia, muchas de las cuales están contenidas también dentro de la estrategia, y además diseñar a través de la discusión de la estrategia, que tuvo como punto de partida un proceso participativo, que creo que es algo que también es importante recuperar, herramientas nuevas para atender también la urgencia, no solo la urgencia, pero también la urgencia. Entonces, en ese sentido, la duración de la estrategia es la primera que el país se formula sobre situación de calle, es un poco más acotada que otras. En general esto se piensa en décadas, por ejemplo. Esto está pensado más con un horizonte quinquenal y obviamente es un proceso vivo porque esto hay que seguir desarrollándolo. Se crean también dos espacios diferentes, uno para atender la emergencia sociosanitaria, coordinado por Presidencia de la República, que es algo que propusimos porque nos parece muy importante que todos los organismos que son parte de la atención a la emergencia estén allí también tensados desde Presidencia. Otro más estructural, y acá va un poco al intercambio que teníamos antes. Ese está coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y a mí me parece que también eso es una novedad interesante porque se hubiera pensado históricamente capaz que al revés, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social coordinando la emergencia y algún otro organismo coordinando lo estructural o pensando lo estructural. Sí. Y bueno, nosotros estamos en los dos espacios, hoy somos los que atendemos también en gran medida la emergencia, incluso fue así durante la alerta roja porque la ejecución de la alerta estuvo básicamente en recursos que fueron derivados al Ministerio de Desarrollo Social, pero hay un concepto de todo el Estado, encabezado por el Presidente de la República, también de formular esto de otra manera, y yo creo que es un gran paso. Antes de meternos en concreto en el plan y en las acciones que están decididas, porque hay algunas críticas en relación a si es un plan, si es una propuesta de intenciones o realmente hay un plan concreto con acciones concretas. Hay críticas de la oposición en ese sentido. Para poder elaborar una estrategia y un plan y determinar acciones, uno tiene que tener un buen diagnóstico y partir de datos y evidencia concreta. Y hay una discusión muy grande que tiene que ver con que el censo de gente en situación de calle ya quedó bastante viejo y además incluso ese propio censo es cuestionado en cuanto a si realmente recoge toda la gente que es atendida en los distintos dispositivos que tiene el MIDES y otras funciones. Entonces, vamos a delimitar el número. Se habló, en el último censo, creo que es 2020, había 2.700, 2.800, 2023. Es el último, 2020 es el anterior. Sí, ahí va. Había 2.700, un incremento, había 2.700 aproximadamente personas que recogía el censo en situación de calle. Y los números que empiezan a aparecer en las últimas artículos y discusiones que hay es, bueno, no, pero ojo que el MIDES atendió hasta 13.000 el año pasado. Entonces, ¿podemos definir en concreto cuánta gente está en situación de calle en el país aproximadamente? Bien, vamos a diferenciar un poco los datos porque no todos hablan de lo mismo, claramente, ¿no? En primer lugar, estudios nacionales sobre la situación de calle, relevamientos nacionales sobre la situación de calle, hubo dos. Uno en el año 2011, otro en el año 2020. Son estudios
que no son muy comparables entre sí. Entre otras cosas, se hicieron en momentos del año diferentes. Además, se seleccionaron algunas zonas del país, o sea que son incompletos. Y los estudios que son más comparables entre sí son los estudios que se hicieron sobre Montevideo. Los que se hicieron sobre Montevideo son los llamados censos, que hay que hacer algunas precisiones también sobre esto, no es un censo convencional, estamos hablando de una población móvil, para empezar, entonces se utiliza un sistema de puntos simultáneos en los que se hace un conteo y encuestas, entrevistas con modalidad de encuesta a las personas que acceden a ser encuestadas, que tampoco son ni de cerca la totalidad de las personas que son contabilizadas. Es en una noche que se hace, ¿no? Es en una noche y se hizo, el del 2023, que fue el más grande, se hizo en 90 zonas de Montevideo. Estos estudios son un poco más comparables, hablan de una evolución que es la que se ha venido comentando durante todo este tiempo del problema. ¿Qué es lo que incluyen esos estudios en la categoría situación de calle? Bueno, personas contabilizadas a la intemperie y personas contabilizadas en refugios de contingencia, de emergencia del Ministerio de Desarrollo Social. Los refugios de contingencia de emergencia, al momento en que se hicieron esos estudios, eran básicamente los refugios nocturnos. Esos que se entra por noche. Sí, sí. ¿Qué pasa? El sistema de protección social es muchísimo más que eso, no son los refugios de contingencia y emergencia. Desde hace mucho tiempo se fueron desarrollando otro tipo de respuestas, la mayoría en modalidad 24 horas, y en este momento hay que decir que también una parte muy importante, cerca de la mitad de la respuesta de emergencia y de contingencia están en 24 horas, que es una decisión que nosotros tomamos. Entonces, el número de personas en refugios de emergencia, de contingencia, más el número de personas a la intemperie, es ese que da en Montevideo en el 2023 2.700 y pico de personas. El número de personas atendidas por el Ministerio de Desarrollo Social en los programas vinculados a, como se denomina la dirección, personas sin hogar, es el de 13.500 en el 2025. Bien. ¿Qué hay ahí? Están las personas que pasaron por refugios de emergencia y de contingencia, pero también las personas que están en centros de 24 horas de otro tipo, en centros de cuidados para personas en situación de calle, que también tenemos, en establecimientos de larga estadía para personas mayores que provienen de trayectorias de calle, en un montón de respuestas, viviendas con apoyo, etcétera, que son parte del sistema. El número de las casi 3.000 es el número que se fue matrizando, ¿no? O sea, cuando alguien nos hablaban de la situación de calle, en general el comentario o la respuesta era más o menos 3.000 personas. Es un número que induce a error. Primero, porque habla solo de Montevideo, ni siquiera de todo Montevideo. Segundo, porque reduce el problema de situación de calle a personas que están en refugio de emergencia y personas que están a la intemperie. Es discutible ese concepto, porque hay otras personas que están en respuestas del ministerio que necesitan esa respuesta porque vienen de la situación de calle. Entonces yo quiero pensar la política integralmente y además pensar en perspectivas de egreso. No puedo subestimar el problema de esa manera. Y es muy discutible porque el problema no es montevideano, el problema pasó a ser un problema nacional. Nosotros atendimos durante el invierno pasado 1.600 personas en el interior del país y pasamos a tener respuesta. En 5 departamentos teníamos fuera del invierno, ahora tenemos en respuesta 24 horas en 16 departamentos. Fue una decisión que tomamos porque el problema es de carácter nacional. Entonces, la realidad del problema, estoy convencido, y esto también está convencida la gente que desde otros ámbitos, de la academia, etcétera, trabaja este tema, está más cerca de los 13.500 que de los 3.000. Tampoco son los 13.500 en su totalidad, son cédulas únicas que pasaron alguna vez por el sistema durante el año. Hay gente que pasó un día porque tuvo una situación familiar, claro, quedó en calle, ingresó a un refugio y al otro día volvió y no volvió al sistema. Entonces, decir que son 13.500 es exagerar, decir que son 3.000 es subestimar muchísimo el problema. Hoy tenemos 8.500 plazas que, no digo están en su totalidad ocupadas, pero están casi en su totalidad ocupadas. Bueno. Y hay gente que necesita asistencia del Estado. Bien. Y además tenemos gente a la intemperie. Entonces, evidentemente, el problema está, yo diría, a mitad de tabla entre los 8.500 y los 13.500. ¿Vale la pena hacer un censo o no tiene sentido? Porque igual con esos datos alcanza para diagramar estrategias. Yo creo que vale la pena hacer estudios, relevamientos. La modalidad de los relevamientos es algo que estamos trabajando mucho porque lo que no queremos es seguir reproduciendo a través de los estudios imaginarios que no dan cuenta de la realidad. O sea, claro, porque si le decís a alguien que hay 3.000 personas en calle, alguien que vive en Montevideo es poco creíble, ¿no? Los estudios, los estudios en el caso del Estado no son para ilustrarnos, son
para tomar buenas decisiones de política pública. O sea, se hacen para tomar decisiones de política pública. Si yo subestimo el problema, no voy a tomar buenas decisiones de política pública. Entonces, ¿qué tipo de estudios? Es algo que estamos conversando mucho, porque aparte tampoco hay metodologías en este tema que den garantías de reflejar más o menos la totalidad del problema. Y digo más o menos la totalidad del problema. Gonzalo, mencionaste al pasar en tu respuesta anterior la sistematización del proceso participativo, que es un documento anexo a la Estrategia Nacional de gente en situación de calle, llamado La calle no es un lugar para vivir, si no me confundo. Y justamente en el documento de sistematización del proceso participativo hay registro de que esta Estrategia Nacional de Calle se inicia por lo menos en agosto de 2025, ¿no? Lo que algunos analistas, por ejemplo, ayer escuchaba a Chaschetti, han señalado es que llama un poco la atención que no hubo un anuncio previo contundente, ¿no? Porque, a ver, sabemos que en comunicación política y que en cómo se manejan la presentación de los planes, las líneas vertebrales del gobierno, particularmente en un gobierno que busca ser de izquierda, donde lo social es neurálgico, una estrategia nacional de calle es algo central. En el discurso de Orsi hace 40 días no aparece una estrategia nacional de calle. ¿Por qué si desde agosto de 2025 ya se estaba formulando, no hay muchos antecedentes públicos sobre la existencia de este plan, de la estrategia, perdón? Primero, nosotros asumimos la conducta de ir por los hechos, más que por los anuncios. Eso es algo que además es un mandato del presidente de la República, lo ha dicho de forma sistemática y tratamos de proceder así. En este caso, como se trataba de un proceso que necesitaba participación, lo anunciamos, pero lo anunciamos a punto tal que en abril del año 2025, cuando presentamos medidas sobre el tema calle, entre otras la expansión grande del sistema que se hizo en los primeros meses, dijimos, en el segundo semestre va a empezar un proceso participativo, cuál era la estimación de fecha de finalización de ese proceso, cuál era el producto esperado de ese proceso, con qué metodología lo íbamos a hacer. Y el 20 de agosto de 2025 hicimos un lanzamiento en el espacio modelo al que convocamos a toda la prensa, al que fue el presidente de la República. Sí. Y en ese lanzamiento, donde además participaron personas en situación de calle, que el propio presidente las pudo escuchar, se detalló cómo iba a ser el proceso y cómo iba a ser el itinerario. Luego hicimos 40 encuentros en todo el país, que todos fueron públicos. En algunos participó prensa local, por ejemplo, en algún departamento, pero la realidad es que la atención a veces de los propios medios de comunicación, y digo, estas son decisiones obviamente de cada uno de los medios, estuvo más centrada en la atención a la emergencia, en fallecimientos de personas, que en el proceso que se estaba haciendo respecto de la construcción de la política e incluso en las decisiones que se estaban tomando de política pública. Pero también en el propio relato del gobierno, porque si uno compara lo que fue el programa, el Plan Nacional de Seguridad que se venía anunciando que iba a ser también al año de gestión, que sale el jueves previo a turismo, o sea, con 2 semanas de diferencia, que Orsi lo incluye en el discurso anual, ya venía incluido dentro de la narrativa de los principales dirigentes del gobierno. ¿Por qué esta estrategia no? En lo que refiere a las decisiones que nosotros tomamos, porque nos parecía que colocar también la idea sistemáticamente de que estábamos en un proceso participativo, etcétera, era bastante contraproducente a la percepción que todos tenemos y que es mucho más que una percepción, es una constatación de la urgencia del problema. Entonces, no quisimos tampoco confundir, porque estas cosas a veces confunden en la opinión pública, que en realidad estábamos esperando para tomar decisiones a terminar un proceso participativo. Lo que hicimos fue llevar adelante el proceso participativo y cuando estuvo pronto presentarlo. Dijimos en muchos lugares, siempre que nos preguntaron, este es el itinerario, esta es la línea de trabajo, pero no hicimos un centro comunicacional en el proceso participativo, más allá de que si ustedes recorren la comunicación del propio Ministerio de Desarrollo Social, hay testimonios sobre este proceso, sí. Nosotros mismos estamos hablando de este proceso, pero además las personas que participan en él. Luego, las decisiones de cómo se construye el discurso global del gobierno y cuáles son los énfasis temáticos en cada momento son decisiones en las que obviamente participamos, pero que también nos trascienden, ¿no? Que son parte de una mirada colectiva de cuáles son los temas que en cada momento es preciso poner en la agenda. Sí habló el presidente de la República en el discurso de un abordaje integral de la situación de calle, y el abordaje integral
era el objetivo, de alguna manera, del proceso participativo y de la estrategia, ¿no? Sí. Sí, perdón, no, dale, Fer. No, que parece que a veces dicen abordaje integral, proceso participativo, mirada colectiva, enfoque global. Parece que es para tomarse el pelo ustedes mismos, porque el mayor enojo de la gente es como, bueno, vamos a diagnosticar, vamos a seguir hablando, mirar el ¿Viste? problema. Por eso hablamos y, poco, y por da, eso no, dijimos poco. estamos hablando mucho, pero... No, ahora porque me preguntan. Pero no, claro, pero no hay una sensación de urgencia, no Mirá, hay... si yo te dijera, si yo comparto el tema de los términos marcados, ¿no? Ya decís integral y la gente te mira raro. Integral lo que quiere decir es que no puedes seguir teniendo una mirada del tema totalmente unilateral, donde lo único que pones es la emergencia, donde lo único que pones es al Ministerio de Desarrollo Social. Yo entiendo perfecto Llamale de otra lo que manera. significan todas las palabras esas, pero no se nota o no se refleja que haya ninguna urgencia. Entonces, una cosa que da mucho enojo y dolor y hiere sensibilidades de izquierda, y como que la respuesta siguen siendo más diagnósticos, más cosas, 42 puntos. Eso no es así. Perdóname que te lo diga, pero la respuesta nunca fue esa. La respuesta fue esto, fue hacer una expansión del sistema que la podés ver acá. Si tenía 5.000 cupos y tengo 9.000, esta fue la respuesta. La respuesta fue actuar, fue trabajar, fue hacer un esfuerzo de gestión que no se había hecho en el país, en la historia de la política social en Uruguay. Nunca hubo un crecimiento interanual como el que hicimos. La respuesta fue la alerta roja, la respuesta fue la evacuación obligatoria, la respuesta fue pasar a 24 horas los servicios, la respuesta fue laburar en este tema Bueno, los resultados, con mucha fuerza. Sí, no acompañaron. Porque partimos de la base de que el resultado, por eso el abordaje integral también es importante, aunque no guste la palabra. El resultado no depende solamente de qué respuesta doy yo. El resultado depende de la prevención, el resultado depende de que no siga cayendo gente en calle, el resultado depende de que la gente cuando sale de la cárcel no salga con una mano atrás Lo y tengo otra claro, adelante. por eso arranqué diciéndote como que era una cosa más estructural y que entiendo que el MIDES ataja cosas. Ahora que nombrás la cárcel, ¿cuándo va a pasar la cárcel al Ministerio de Desarrollo? No está previsto que la cárcel pase al Ministerio de Salud. MEC. Abandonamos eso, va a ser el No, Ministerio se va a de Justicia. No está descentralizar. previsto. Ha pasado al Ministerio de Desarrollo Social todo lo que se te ocurra, porque tenemos la DINALI, la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, tenemos el Instituto Nacional de Alimentación que venía al Ministerio de Trabajo, ahora creamos un Instituto Nacional de la Discapacidad, tengo 11 direcciones nacionales y 2 unidades ejecutoras, en un ministerio que tiene una diversidad de temas y de asuntos inmensa, con una debilidad institucional enorme, que es algo en lo que también estamos trabajando, porque el Ministerio necesita una estructura, una carrera funcional, algo que no ha podido tener en todo este tiempo y que necesitamos que tenga, porque cuando uno quiere que una institución tenga un rol estratégico en un país, la tiene que dotar, además de un montón de competencias, de un montón de áreas, la tiene que dotar de recursos para poder llevar adelante su gestión, no solo económicos, sino de recursos institucionales. Y en eso el país está en un debe, y el Ministerio de Desarrollo Social... El país, el gobierno actual de izquierda. Digo el país porque en realidad este gobierno lleva un año de gestión, pero este proceso es un proceso de mucho tiempo, ¿no? En el que obviamente uno no le iba a pedir al Ministerio de Desarrollo Social o al Estado uruguayo que al crear el ministerio tuviera resuelto esto. No, ahora... Pero, ¿este periodo? Es un proceso largo. Yo vuelvo al tema de las palabras. Esa es una de las explicaciones por las cuales esto no ha sido el comentario todo el tiempo, el proceso participativo. Ahora, para la gente que participó, que haya sido participativo es importante. Para personas que nunca pudieron decir en un ámbito promovido por el Estado qué pensaban sobre la forma en que se estaba teniendo su propia realidad, es muy importante. Y si leen la sistematización no se van a encontrar un producto académico, se van a encontrar... No, hay medidas concretas. Eso y palabras, y en la sistematización, Marcos, las palabras de las personas, las cosas que las personas nos dicen, muchas muy duras respecto del Estado, respecto de la política pública. Igual también hay cierta caracterización un poco particular de la cual quiero consultarte luego, pero hay un número que no está quedando claro entre lo que dice el presidente, lo que se dice desde el ministerio y lo que dice el núcleo de la UDELAR al respecto, que es cuánta de la gente en calle pasó por... cuánta de la gente en calle estuvo privada de libertad. Desde el gobierno se dice 60% y desde la UDELAR 20%. ¿Cómo puede haber un gap tan grande? Porque se refiere a universos distintos. El dato que refirió el presidente de la República en la conferencia de prensa es del censo 2023,
y del componente personas a la intemperie. O sea, de las 1.300 y pico de personas a la intemperie que se contabilizaron en el 2023, dentro de ellas, dentro de las que accedieron a ser encuestadas, el 52% son personas que habían salido de la cárcel. ¿Y dentro de las 3.000? Y dentro de las 3.000, habría que revisar el dato del censo, no lo tengo acá el dato ese concreto, y no, ¿sabés qué? No, en realidad no se encuestó a la gente que estaba en refugios. No está ese dato. Claro. No está ese dato. Y el dato es sobre intemperie. ¿Y la UDELAR qué es lo que mide? Que llega a un 20%. Se refiere a las personas que pasaron por el sistema de protección social, o sea, a los Al 13.500. claro, porque en realidad claro, lo están haciendo en relación a las 11.000 y pico del 2024. Bien. Gonzalo, hay un tema claro que tiene que ver con que si hay acciones concretas, tiene que haber financiamiento concreto. Y no es precisamente un problema menor para el gobierno en particular y para el MIDES, para el gobierno en general y para el MIDES en particular. ¿Está estipulado ya cómo va a ser ese financiamiento y si va a ser en conjunto con otros ministerios o va a ser todo dinero que sale del MIDES? No, no va a ser todo dinero que sale del MIDES. Pensar en una respuesta de todo el Estado con un solo organismo financiándola no es viable. Cuando pensamos, por ejemplo, en la línea de puestos de trabajo, sí, estamos pensando en programas de trabajo protegido, que algunos ya existen, algunos están en el MIDES, otros no están en el MIDES. Bien. Ahí va a haber un componente importante de recursos. Venimos conversando con la ministra de Vivienda, por ejemplo, disponiendo desde el Ministerio de Vivienda recursos que hoy tiene el Ministerio de Vivienda para afectar a esto. El Ministerio de Desarrollo Social, a su vez, va a reconvertir respuestas. Entonces, por ejemplo, recursos que hoy están afectados a emergencia, contingencia, van a pasar a estar afectados a viviendas con acompañamiento. Entonces, hay un financiamiento que está dentro del perímetro, digamos, de los recursos que hoy ya existen, ya están dispuestos en el Estado. Bien. Una parte importante en el Ministerio de Desarrollo Social y una parte importante que tiene que ver con programas de trabajo protegido u otro tipo de convenios para puestos de trabajo. Ministerio de Vivienda, no todo lo de vivienda se va a financiar con esos recursos, pero una parte sí, y otro tipo de iniciativas con aporte de distintos organismos. ¿Más o menos de cuánto presupuesto se habla? No, el presupuesto total, la cuantificación de todo lo que se puede hacer en el marco de la estrategia de estas medidas, sí, es algo que lo vamos a poder compartir en la medida en que cada uno de los organismos involucrados también disponga de cuáles son los recursos que va a dirigir a cada una de estas líneas. No es algo que te lo pueda decir ahora de esa manera. Tenemos de diagnóstico, tenemos plan de acción, tenemos presupuesto compartido por varios ministerios. Hablemos de medición de resultados. Digo, no empezó el plan todavía o está empezando el plan. Algunas ya están en implementación, algunas de las medidas. Dice ahí en el plan, bueno, para 2028 queremos lograr algunas cosas, están marcadas ahí, pero vos, si pones en números, si pudieras poner números o en expectativa o en lo que pensás que va a pasar, ¿cómo va a ser juzgado o por qué vamos a juzgar este plan en términos de resultados? ¿Cuánta gente va a salir efectivamente de la situación de calle o crees que se puede afectar con este plan? Porque si vos decís, no, para 2028 no va a haber ninguna persona en situación de calle, yo no te creo. Entonces necesito ver cómo lo vamos a medir. No te diría eso. Por eso. Dos cosas. Una es, los gobiernos y la gestión pública implica responsabilidad sobre los medios. Es decir, yo puedo tener definiciones sobre fines, las tengo y las tenemos que tener, pero la responsabilidad esencial que tiene un gobierno es poder dar cuenta de lo que hizo con los medios que tenía a disposición. Muy kantiano eso. ¿Y qué logró con esos medios? ¿Y qué logró con esos medios? Sí, es un poco kantiano. ¿Qué logró con esos medios? Ese dato es un dato para nosotros muy relevante en la evaluación. Por eso, alguien podría decir, ¿qué relevancia tiene a los efectos de la resolución del problema de calle que vos digas, tengo 3.000 plazas más en el sistema? Si en realidad tengo más gente en calle y el objetivo es reducir la población en situación de calle. Bueno, la relevancia que tiene es que estoy dando cuenta de lo que hago con los medios que tengo disponibles para tratar de resolver el problema. Entonces, ese es un indicador que me importa. Otro indicador que me importa es que a 2028 hayamos superado la meta de 3.000 viviendas con acompañamiento, 3.000 soluciones de vivienda con acompañamiento que tenemos planteada acá. Que a 2028 hayamos superado la meta de 2.000 puestos de trabajo para personas con trayectoria de situación de calle que tenemos planteada acá. Son indicadores importantes. En lo global, el dato relevante para todos es si reducimos la población en situación de calle o no. Y esa es la prueba de fuego. Perfecto. Es una prueba de fuego a 2 años, a 3 años, a 4 años.
Pero es una prueba de fuego hoy. Y depende Es decir, cómo la midas también, ¿no? Porque por lo que hablábamos al principio, Bueno. si la seguís midiendo por el censo de un Está día... bien. o sea, No va a ser sobre los 2.700, no, va a ser sobre... Claro, tenemos que trabajar sobre la realidad. Claro. No, y y- sobre la realidad, este es un dato muy importante, la reducción, con un objetivo que es el que ninguno de nosotros puede renunciar, que es que no haya uruguayos viviendo en la calle. Ahora, ese objetivo es un objetivo en el que hay que trabajar con una política pública de larga duración y que tiene que ir evolucionando y mostrando en su progreso que se va avanzando en esa dirección. Entre tanto, dar asistencia a las personas y lograr que puedan salir de la calle transitoriamente hacia la búsqueda de una respuesta estructural es una responsabilidad también nuestra. No, y para mí otra cosa que a veces oculta como la gravedad del tema es la gente que sale de la cárcel y reincide, porque ahí no la tenés en calle, la tenés en cárcel. Y ahí hablaste de la DINALI y hemos tenido acá, y a mí siempre me rompe la cabeza cómo es una institución tan flaca, con tan poca gente, con tan poco recurso. ¿Hay algún plan de dotar de recursos a la DINALI, de hacerlo algo más robusto, algo más estandarizado? No sé, que salgan con el carnet de salud, que salgan con algo más de la cárcel. Un boleto. Sí, me parece, mira, creo que es sería una buena cosa que inviten algún día a Luis Parodi. Lo invitamos. Sí, ya estuvieron con él. Sí. Está. Y quedé como, o sea, solo ¿qué les ofreces? ¿Clases de tango? Buenísimo. O sea, está buenísimo, pero no. O sea, me quedé muy mal después de esa entrevista yo. Bueno, pero Luis es un tipo que ¿Qué pasa? piensa Pero fuera de la caja. No es tema de él, el Sí. flor de tipo. Ahora, hay algo que me parece importante que sepan, que es que la DINALI con el presupuesto que votamos el año pasado, más que duplicó su presupuesto. O sea, se le asignó un incremental más grande que el presupuesto que tenía. Bueno, Este es un dato sí, importante. pero lo que me dijeron que tenía era Sí, te dio... cuatro, Pobre, un Mikado y un Shenga. Le Bueno, pero asignamos, bien que para lo que tengan una hayan idea, le aumentado. asignamos un incremental de 18 millones de pesos. Eso te da la dimensión. Digo, eso era más que el presupuesto que tenía. 18 millones de pesos. 18 millones de pesos. Había ejecutado alrededor de 12 millones de pesos el año anterior. 16.000 Entonces, están los 12 millones de esos de línea de base más los 18 millones de pesos que se incrementaron. ¿Esto es suficiente? No es suficiente. ¿Qué está haciendo la DINALI? La DINALI trabaja básicamente afuera de la cárcel. Empezó a trabajar también adentro de la cárcel con programas de pregreso hace un tiempo. Ahora va a estar involucrada en un proyecto interesante que está liderando PP, en el que nosotros también estamos incluidos, y DINALI va a ser un ejecutor fundamental, que se llama Libertad Segura, que es este proyecto del que se ha hablado un poco en estos días, con una primera experiencia de 350 personas abarcadas, pero todo esto tiene que escalar y tiene que escalar mucho. Nosotros también planteamos acciones concretas en relación a las personas que están para salir de la institucionalización. Es la cárcel, también es el INAU, también es el INISA, con características diferentes porque ahí la salida está más trabajada, pero es un problema enorme y el país, si bien ha tomado medidas, cuando vemos la dotación de recursos nos damos cuenta de que no ha jerarquizado lo suficiente esto. La decisión del gobierno del incremento que les mencionaba me parece que es una decisión relevante, es un paso importante. Sabemos que te tenés que ir, pero es inevitable hablar sobre un tema que fue de agenda pública y a veces no tan pública en los últimos meses, que tiene que ver con ciertas cuestiones o bien de precarización laboral o de situaciones de falta de pago en trabajadores vinculados con el MIDES. Entonces uno piensa en vamos a aplicar un plan súper ambicioso en un montón de aspectos. ¿Cómo se enmarca una situación con la otra que están conviviendo en este momento? Sí, algo que si leen la sistematización del proceso participativo se van a encontrar es personas, participantes de nuestros dispositivos y gente que se integró al proceso diciendo con precariedad laboral es muy difícil hacer una política social de calidad. Algo que parece muy obvio, estoy totalmente de acuerdo con eso. El Ministerio de Desarrollo Social tiene una serie de convenios con organizaciones de la sociedad civil. Algunos de esos convenios funcionan muy bien, otros no. Le hemos dado de baja a unos cuantos. Y el primer día, o los primeros días después de asumir, dimos una orientación muy clara a todas las organizaciones sociales. La vulneración de derechos laborales no es algo admisible para nosotros, es algo que vamos a tener en cuenta a la hora de pensar en el futuro con quién conveníamos y con quién no conveníamos, y tomamos decisiones en ese sentido. Luego, respecto del tema de pagos, atrasos, vínculos que refieren ya más a los aspectos administrativos y económicos, hay varios componentes ahí. Uno tiene que ver con las rendiciones de cuentas de las organizaciones. El Estado no paga
de cualquier manera, y para pagar se necesita la intervención además de organismos externos. El Tribunal de Cuentas básicamente es el que dispone cuando se autoriza un pago o no se autoriza, y para esto hay que cumplir ciertos requisitos y problemas que tienen que ver con la propia administración pública, con sus procedimientos, con la duración de sus procedimientos, con la cantidad de observaciones que el Tribunal de Cuentas nos hace por iniciar procesos que ya están en ejecución, o sea, iniciar procesos de convenios que ya están empezando a ejecutarse desde antes. Esto es algo que genera observaciones y genera duplicación de procedimientos. Pasó mucho desde hace años, viene pasando mucho en el Ministerio, pasó mucho también el año pasado, porque asumimos con un montón de convenios sin renovar. En abril se vencían, el inicio de esos procesos llevó a que fuera tardío todo el proceso, porque no estaba hecha la renovación por parte de la gestión anterior, con un argumento que es: ustedes son los que tienen que decidir si renuevan o no renuevan, pero eran convenios que estaban venciéndose en el inicio del periodo. Y después tuvimos una alerta roja que también tensionó muchísimo desde el punto de vista administrativo, un ministerio que está débil desde el punto de vista de sus capacidades administrativas desde el periodo pasado, con mucha gente que se fue de esas áreas y con una necesidad de reforzar. ¿Qué hicimos? Incorporamos instrumentos nuevos, como un puente financiero, por ejemplo, que acordamos con ANDE y con República Microfinanzas, perdón, pero... Toma mate. Tomate un mate. Decía que ese puente financiero nos permitió destrabar situaciones en diciembre, otras ahora en el mes de marzo, importantes, situaciones de atrasos. Y esas medidas que tomamos son medidas que fueron disminuyendo un problema que viene siendo muy grave, que tuvo en el año 2024 un pico y que volvió a tener un pico en el año 2025 y que va en un camino de descenso. No está resuelto definitivamente, es un problema que lo vivimos todos los días. Venimos conversando además con su tía, que no tenía diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social y lo inició en este periodo de forma permanente, y venimos trabajando para que ese problema descienda, pero para nosotros es un problema grande en la gestión de la política social. Gonzalo, mi última consulta es la siguiente. La estrategia nacional se llama La calle no es un lugar para vivir, y justamente algo de lo que te consultaba, Fer, es la caracterización que se hace, que hay bastante caracterización, también hay medidas concretas, pero parte de la caracterización, y cito textualmente, página 21 de la estrategia nacional, dice: algo que caracteriza el escenario desafiante actual es la percepción social que recae sobre las personas en situación de calle, percibidos como sujetos externos a la comunidad, fuera del nosotros, no reconocidos como vecinos. Uno diría, la gente que está en situación de calle deberían ser reconocidos como vecinos, o sea, esa es la mirada del punto de vista de la convivencia, si la calle no es un lugar para vivir. A ver, en el sentido de vecinos, como naturalizando el hecho de que una persona viva en la calle como un vecino más, claramente no. El sentido en el que esto está expresado es un sentido claro, es decir, es un otro, que es un ser humano, que tiene una dignidad, que es parte de una dinámica también del barrio, independientemente de que esa dinámica no sea la dinámica que queremos y la queremos transformar. Una dinámica bastante complicada. Te lo digo teniendo dos refus en la esquina de mi casa, sí, y perfectamente puedo comprenderlos como vecinos, pero... o sea, no es, che, bueno... Yo también tengo dos en la vuelta. Vamos a tomar un mate. O sea, es realmente una situación de convivencia muy complicada. Está claro, pero pedradas entre ellos, piñas de mañana, o sea, patrullero de madrugada, o sea, cambió. Yo vivo en Uruguay. No te oxias. Solo. Lo he dicho varias veces. Seguro la Habana. Seguro la Habana. Vivo en Uruguay y a veces tengo que frenar el auto cuando venía para Campaña del Miedo temprano, porque se están agarrando las piñas en la puerta del refugio. Entonces yo veo esta caracterización que dice, no, porque no son concebidos como vecinos. Y digo, pero esto es un mundo paralelo. Sí, pero no es la caracterización. Eso, a ver, si bien hace a la caracterización como del fenómeno más social general, sobre todo tiene que ver con un aspecto vinculado a cómo nos relacionamos cada uno de nosotros con esta realidad. ¿Cómo vemos al otro? Si lo vemos como un ser humano con dignidad, o si lo vemos simplemente como una cosa o como parte del paisaje. Y eso es algo que yo creo que tenemos que trabajar como sociedad. No quiere decir con esto que naturalicemos el hecho de que la persona esté ahí, al contrario.
¿no? Yo puedo naturalizar que una bolsa de basura esté en la vereda. No puedo naturalizar que una persona esté tirada en la vereda. Ahora, si dejo de mirar a esa persona como una persona y la miro solamente desde el disturbio que provoca en el espacio público, lo que hago también es cerrarle en el abordaje para resolver el problema. De hecho, tenemos instrumentos para eso. Hay un instrumento ordenador del espacio público que es la ley de falta. La ley de falta tiene, uno de los objetivos que tiene es ordenar el espacio público. La están aplicando ahora y antes no. La estamos aplicando. Nosotros nunca dejamos de participar de la aplicación de la ley de falta. La decisión de cuándo aplicar o no aplicar la ley de falta no es una decisión del Ministerio de Desarrollo Social, es una decisión del Ministerio del Interior con las intendencias porque tienen la gobernanza sobre el espacio público, pero siempre participamos y tenemos un centro que permanentemente recibió gente por ley de falta durante toda nuestra gestión. El de Casaballe. El de Casaballe, el CPA, que es otro tema para conversar. Picante. Próximo programa, porque no sí, llegamos, pero sí, programa, pero tenemos que Lo hablarlo. que quiero decir es que cuando uno mira el fenómeno solo desde esa arista, Deshumaniza. y piensa la solución de una manera muy lineal y no se resuelve, porque aparte la persona vuelve al lugar porque hay mucho mecanismo de puerta giratoria. En Sí, claro. Sí, sí. Eso no quiere decir que no haya que aplicar herramientas compulsivas. Sí. No quiere decir eso. De hecho, vamos a ir a una alerta roja y vamos a ir a una alerta roja con evacuación obligatoria. Y entendemos que hay que hacerlo. Solo para invierno. ¿Solo para invierno? La decisión de la duración de la alerta roja, etcétera, la vamos a comunicar. Yo lo intenté. Gonzalo, te tenemos que despedir porque ya me están haciendo así, pero la última te quiero decir, ¿qué pensaste cuando el Pacha dijo que te dejen de operar los compañeros? Pensé primero, sentí solidaridad y respaldo. Conversamos mucho con Pacha, con Yamandú, con muchos otros compañeros del gobierno. Por otro lado, sentí también que en medio de un tema tan duro, que esto tenga que ser objeto de conversación, habla mal de nosotros, habla mal de la política, ¿no? Habla mal de la política. O sea, estamos hablando de algo que tiene un nivel de sensibilidad tremendo y que pueda confundirse con movidas que implican operar contra personas, me parece que no está bueno. ¿Pero vos te sentiste operado? ¿En qué sentido? ¿Una intervención quirúrgica? El secretario general del Partido Socialista salió a hablar de operaciones, ¿no? Le preguntaron. Ustedes son complicados también. Bueno, Pero somos buenos también, no somos solo complicados. ¿Qué decís sobre la operación? No quiero hablar de eso. No, pero la operación. Al final habló, ¿eh? Bueno, Sí, Pero no, que En off a ver, y en on estaban hablando mal tú. que las hay, dijo Sí, Pablo. claro, Sí, sí. que las hay. no es Ahora, el foco. que eso sea la regla de todos los comentarios que hubo, no. Que haya compañeros que digan, este es un problema gravísimo del gobierno, del país, es uno de los problemas más graves, eso no es una operación, eso es una constatación de la realidad. Bien. Yo no me puedo ofender por eso. Que haya gente que haga críticas o que... Otra cosa son las preguntas retóricas, los comentarios que en realidad te das cuenta que por dónde viene, porque aparte somos todos grandes, digamos, ¿no? Sí, está Ahora, claro. no, la preocupación genuina por un tema, yo no me puedo ofender, y la crítica, el primero que me tengo que criticar soy yo mismo, y lo hago todo el tiempo, porque si vos tenés un problema de esa dimensión, está dando respuesta, te rompés el lomo dando respuesta, pero el problema sigue siendo de una dimensión enorme, vos decís, bueno, tenemos que seguir haciendo esfuerzos, tenemos que hacer otros esfuerzos, y eso implica siempre una revisión crítica. Ahora, hay cosas y cosas. Y bueno, esa diferenciación es importante. Y lo otro es no colgarse demasiado con esto, porque si te colgás mucho con esto, no podés laburar. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Chao, Tenemos nos que van a cerrar, pegar que, si seguimos esta pregunta. Le va a dar algo a Nico. Te deseamos la mejor de las suertes porque tu muchas suerte será la suerte de todos. Gracias. Que